El tema de esta predicación, entregado a Satanás, la segunda parte. Vamos a abordar una miniserie en este versículo 20 que encontramos en la epístola a Timoteo. Recordemos que esta epístola es considerada como una epístola pastoral. ¿Sí lo sabía? Se le llama pastoral porque tiene como propósito enseñar a la iglesia. ¿Cuántos somos iglesia de Cristo? Si somos iglesia del Señor, entonces Dios quiere que aprendamos esta palabra para sabernos conducir y entender el orden de Dios en la iglesia. Encontramos una frase aterradora que hace 8 días iniciamos con la vida de Job, revisando esta frase, entregados a Satanás. No solamente es una frase, sino que también se convirtió en un ministerio de la iglesia. Es decir, la iglesia del Señor debe de entender que después de un tiempo que Dios ha venido ministrando en la vida de algunos aquí en la congregación y ya hay negligencia, hay irresponsabilidad hacia las cosas de Dios, el deber de la iglesia es hacer lo que hizo Pablo. Himeneo y Alejandro eran pastores de la iglesia. Y vamos a ver un poco, repasar un poco lo que vimos hace 8 días. Dijimos que la palabra entregar significa en un sentido abandonar o dejar de proteger. Y esto vamos a entenderlo un poquito con la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. Vamos a saber y entender de parte de Dios qué significa esa frase, entregados a Satanás. El mundo en el cual vivimos, según la Biblia, ya está en las manos de Satanás, el adversario de nosotros, de la iglesia. El mundo ya ha sido entregado al pecado. Después de que el pecado entró en el huerto del Edén, según la Biblia, el mundo en el cual habitamos, la gente sin Cristo, es entregado a expensas de Satanás. Primera de Juan 5, 19 dice, sabemos que somos, ¿qué somos? Dios quiere que tengamos esto presente. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos, no tenemos que ignorar que somos hijos de Dios. Y luego Juan dice, y el mundo entero. Aquí no habla de la creación completa, sino que nos habla de los seres humanos. El mundo entero está bajo el maligno. Significa que las personas en este momento sin Cristo, escuche esto, están bajo la influencia, bajo el control de alguna manera de Satanás. Es así como vemos homicidios, así como vemos suicidios, es así como vemos familias destruidas, personas robando, matando, etcétera. Póngale el calificativo que sea, encontramos una sociedad en caos total. Y para muestra un botón, la guerra en Ucrania y en Rusia. El mismo hombre intentando autodestruirse, porque eso es lo que estamos viendo. Justificando, si alguien quiere verlo así. Pero es inaudito que el hombre use armas y que el sufrimiento sea tan grande en la humanidad. El mundo, según la Biblia, está bajo el maligno. Pero Dios a nosotros nos habla de algo muy importante que Dios quiere que entendamos. Mientras nosotros estemos bajo el cobijo y la gracia de Dios, por esos justos, la familia es protegida por el Señor. Vamos a entenderlo. Primero a los Corintios 7:14. Primero a los Corintios 7:14. Tanto en la iglesia del Señor hay gente que es cristiana, hay gente que no es cristiana. Los que estamos aquí, aunque asisten a la iglesia, no todos son cristianos, porque sus vidas no lo demuestran. Sin embargo, aquellos que son temerosos, piadosos, como la vida de Job que nos habla, gracias a esa piedad y ese temor de Dios, Dios envía una cobertura que alcanza a aquellos incrédulos y pecadores. Miren lo que dice aquí Pablo, ¿ya lo tiene? Primero los Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Nos habla de un ejemplo, es un matrimonio donde uno es cristiano y el otro no. En este caso es la mujer cristiana. ¿Y cuántos ejemplos hay así? Uno es convertido a Cristo y otro no, pero ese incrédulo, ese pecador de esa familia,
alcanza la gracia y misericordia de Dios por la hermana que busca a Dios con temor. ¿Y cuántos matrimonios no hay así, hermanos? Que por la bendición que hay en esa persona, Dios está bendiciendo y protegiendo de enfermedades, de destrucción, de peligros, etcétera. Y el texto sigue diciendo: y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían ¿qué? Inmundos. Es decir, por el hecho de que alguien no sea cristiano y no alcance esa gracia de Dios, entonces ¿qué? Los hijos serían inmundos, paganos, sin la gracia de Dios. Y Pablo dice al final una palabra profunda: mientras que ahora son, ¿qué, hermanos? Son santos. En otras palabras, donde hay un matrimonio, donde uno de los dos no son cristianos, esos hijos, por esa mujer o por ese hombre que busca a Dios, esos hijos reciben la protección y el cuidado de Dios. Y no están viviendo como vive la gente sin Cristo, bajo la influencia del maligno. Y eso es lo que Dios quiere que recordemos. Rápidamente vayamos al libro de Job, capítulo 1. Vamos a ver solamente unos aspectos por ahí que nos faltaron concluir. Hemos dicho que el ejemplo que encontramos en Job, en la Biblia, no es para solamente hablarnos de cómo la tragedia puede llegar a un ser humano y cómo puede sufrir tanto, y este hombre nunca renegó de Dios, sino que el propósito de Job es mostrarnos a la iglesia que cuando una persona, hombre o mujer, le entrega su vida a Cristo genuinamente, no importa la circunstancia que viva, ese hombre, esa mujer, nunca renegará de su Dios. ¿Escuchó eso? Se mantendrá fiel hasta el final. Y vamos a ver Job capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Versículo 13. El 12, vamos a leer el 12. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente, ¿qué, hermanos? No pongas tu mano sobre él. ¿Qué significa? Satanás tiene límites. Dios le puso límites. Muchas veces Dios permitirá que algunos pasemos pruebas difíciles, luchas, enfermedades, circunstancias. Pero si somos hijos de Dios, Dios siempre nos guardará y le dirá al enemigo, al adversario: pero no toques su corazón o no toques su vida. Eso habla de que Dios tiene control, hermanos. Aquí le dice: puedes quitarle todo lo que tenga, pero no pongas tu mano sobre él. Siempre cuidó de quién, de Job. Se acabó todo, pero siempre protegió a su hijo. ¿Qué significa? Que cuando viene la prueba y la adversidad, siempre Dios, aunque venga la tragedia a sus hijos, Él protegerá a sus santos. Ahora pregunta: ¿protegió también a su esposa? ¿Por qué cree? Porque ella no era justa, porque realmente no era una mujer temerosa de Dios. Solamente Dios cuidó ¿de quién? De su hijo. Capítulo 2 de Job, versículo 6. Otra vez viene esa conversación. Ya vimos que en este caso, en este ejemplo, fue Dios el que permitió que Satanás viniera y atacara la vida de Job y lo que tenía. En el versículo, leamos el 5: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Habla de enfermedades. Y aquí nos enseña la Biblia que las enfermedades no vienen de Dios. Versículo 6: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, ¿mas qué? Guarda su vida. ¿Sí logra ver? Dios le pone siempre límites a Satanás. Lo podrás tocar, podrás traer enfermedades, y la condición de Job fue trágica, hermanos. Nos narra que con una teja se tenía que rascar y quitar el dolor del cuerpo. Pero ¿sabe qué? Dios preservó su vida. Esa misma historia o ese mismo ejemplo sucede con los hijos del Señor. Después del dolor y de la tragedia, ¿qué hizo Dios con Job? Lo recompensó, ¿sí o no?
lo volvió a bendecir, porque después de las pruebas y cuando somos expuestos y en algunos casos somos dejados a expensas del enemigo, Dios vendrá y recompensará la fidelidad de sus hijos. Por eso, hermanos, cuando venga la tragedia, no pienses en retroceder. Si estás en el Señor, mantente firme hasta el final. Bendito sea Dios para siempre. Vimos el ejemplo de Job. Vamos a ver otro momento en la Biblia donde alguien es entregado a Satanás y es el mismo Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1 versículo 12 al 13 y Mateo capítulo 4 versículo 1. Satanás tiene límites en lo que puede hacer. Puedes tocarlo, pero no puedes matarlo. Siempre hay una restricción que Dios manifestará para que sus hijos no sean totalmente afectados cuando son entregados a un momento de tribulación. Ahora, recordemos que entre Job y Cristo hay una gran diferencia. Cristo es el Hijo de Dios, es el mismo Dios encarnado. Pero aún así vemos cómo él fue entregado en un momento, fue desprotegido, cobijado por la gracia de Dios. Leamos Mateo 4:1. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto. Otra vez leamos con atención este texto que o esta frase que hemos leído. Ponga su vista ahí. Entonces, ¿quién? Jesús fue llevado por ¿quién? ¿Sí lo que ves aparte? Es decir, no fue algo personal, no fue algo voluntario. ¿Quién fue que llevó allá a Cristo? Dios. El mismo Dios, Espíritu Santo, fue el que llevó. ¿A dónde? Al desierto. ¿Y ahí qué iba a pasar? Vendría la tentación, ¿cierto o no? Es decir, muchas veces Dios nos llevará o permitirá que pasemos momentos en lugares difíciles y ahí Dios permitirá de manera soberana para ser tentado por el diablo. Y aquí otra vez viene la pregunta: ¿fue entregado Cristo a Satanás? Y por lo que hemos leído, sí. Miren lo que dice Marcos, mismo momento, diferente perspectiva. Marcos 1:12. Y luego el Espíritu, dice Marcos, le impulsó, lo empujó, lo aventó. Dice otras traducciones. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. ¿Y era qué, hermanos? Tentado para Satanás. En ese lugar, en ese desierto, desprotegido de la cobertura, del cobijo, de la grandeza de Dios, ahí estaba siendo tentado. Pero ¿sabe qué, hermano? Siempre Dios cuidó de Cristo. Así como Dios puso a Job en las manos de Satanás y probó el carácter verdadero de Job, también llevó a Cristo a ese lugar para que mostrara su carácter frente a las tentaciones. Ayunó 40 días y 40 noches y en ese lugar fue tentado para que convirtiera las piedras en pan, ¿cierto? Y Él es el dueño de todo lo que hay. Y luego fue llevado y fue tentado para que se postrara ante Satanás y le diera todos los reinos del mundo. Y lo que encontramos ahí, hermanos, es de que Cristo, en esa tentación en el desierto, Él resistió la debilidad y resistió la soledad en todas las tentaciones. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Fue entregado, pero al final se mantuvo firme en las cosas del Señor. Segunda a los Corintios 1:17. Dios puso a su propio Hijo en las manos de Satanás y lo bendijo al final en su ministerio. Mandó ángeles para que le dieran y lo fortalecieran en ese momento. Segunda a los Corintios 12, del 1 al 17, vemos el segundo ejemplo de esta frase: entregado a Satanás. Primero fue Job, luego fue Cristo y ahora es el apóstol Pablo. Segunda a los Corintios 12, del 1 al 7, ciertamente no conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor.
Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Habla aquí Pablo de él mismo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, fíjese esta frase, me fue dado un aguijón en mi carne. Pregunta, ¿quién se lo dio? ¿O cómo llegó ahí? ¿Sabe que lo que quería tratar Dios con Pablo era el orgullo? ¿Sabe que el orgullo es un problema muy grande en la vida del hombre? Porque el orgullo nos lleva a pensar que no necesitamos de Dios, que somos autosuficientes, que podemos hacer las cosas. Y Pablo dice, me fue dado, no lo busqué, llegó, alguien lo permitió. Y ese aguijón, hermanos, habla de un trato con su cuerpo, con su salud física de Pablo. Y ese permiso que recibió para que llegara a desequilibrar la salud de Pablo, sirvió para que Pablo siempre a partir de este momento buscara de Dios todos los días. Y sabe que a veces son necesarios los aguijones en la vida, porque solamente así buscamos a Dios. Cuando sabes que necesitas todos los días de la gracia de Dios, del amor de Dios, de su misericordia para caminar en Él. Lo tienes todo y te alejas de Dios, ¿o no? ¿Cuánta gente no tiene todas las bendiciones? Hay trabajo, hay salud, los hijos están bien y no les interesa a Dios. Pablo era un hombre piadoso, un hombre recto, un hombre temeroso, pero vemos en este pasaje que Satanás se le dio el derecho de afligirle en la salud de Pablo. Las enfermedades y las aflicciones son para acercarnos a Dios, hermanos. Sigamos leyendo el texto 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, no me enorgulleciera, no me sintiera mejor que los demás, dice Pablo, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿De dónde venía el aguijón? De Satanás. Las enfermedades no vienen de Dios, hermanos. Y muchas veces las enfermedades vienen para golpear la vida del hombre, no para renegar, sino para buscar más a Dios. ¿Qué fue lo que Pablo hizo? Para que no me enaltezca sobremanera. Un hombre con muchos dones, pero Dios lo quería humilde. A veces tenemos cosas aquí, hermanos, y no solamente cosas materiales, podemos hablar de familia, podemos hablar de los hijos, del esposo, del trabajo. Esas cosas nos pueden enorgullecer y quitarnos nuestra mirada de Dios. ¿Cuántas veces los hijos no enceguecen a los padres y dejan de ver a Cristo por ver lo que tienen ahí enfrente, cuando lo más importante es Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Y a veces Dios permite la aflicción en un hijo, en una hija, para darnos cuenta que donde debemos de estar centrados es en las cosas de Dios. Vamos a ver un ejemplo más. Ya vimos a Job, a Cristo, a Pablo. Vamos a ver al apóstol Pedro. Lucas 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Pero antes de que leamos el ejemplo de Pedro, hermanos, voy a invitarle que busque también 2 Corintios 12, 8 al 9 y poder cerrar el ejemplo de Pablo. Vaya buscando Lucas 22, 31, pero antes vamos a cerrar
Segunda a los Corintios 12, 8 y 9. Y me acompaña con segunda a los Corintios. ¿Ya está conmigo? Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pregunta, ¿pudo Dios quitarle el aguijón a Pablo? Claro, sí pudo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué? ¿Dios le pudo quitar la enfermedad a Pablo? Sí, Él es soberano, Él es Dios. ¿Por qué no lo hizo? Porque necesitaba a Pablo humilde. Esa es la respuesta. Necesitaba al hombre de Dios humilde, buscándole de Él. ¿Dios nos puede quitar los aguijones? Sí. ¿Por qué los permite? Porque Dios nos necesita humildes, no altivos, no orgullosos. Esa es la respuesta. Y concluye el texto, bueno, sigue el 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana. ¿De qué? Dijo Pablo, a las buenas. Con Dios, a las buenas, porque a las malas pierdo. Así es que cuando Dios permita algo, hermanos, si viene de Dios o Dios lo permite, mejor de buena gana. Señor, si tú quieres que así me mantenga cerca de ti, seré humilde. Tú sabes por qué permites esta situación en mi vida. Tú sabes por qué tú permites lo que estoy viviendo. Si tú quieres que así sea, Señor, solo te pido, como dice Pablo, bástate mi gracia. ¿Qué significa eso? Confórmate que yo esté contigo cuando sufres, cuando estás solo y cuando no puedes. Confórmate con mi presencia y mis promesas cerca de ti. Profundo. Ahora sí vayamos a Lucas 22, 31. Vamos a ver otro hombre de Dios, Pedro, uno de los 12 apóstoles, inclusive era el líder de los discípulos de Jesús, un hombre temeroso. Dice Lucas 22, 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, ¿quién? Satanás os ha pedido, ¿para qué? Y esto, hermanos, esto es profundo. Le está hablando antes de que suceda a Pedro, Cristo. ¿Sabes qué, Pedro? Satanás vino y me pidió permiso para que te zarandee, para que vengan las pruebas a tu vida y te estén titubeando como el trigo es con el viento. Y hermanos, si hay un hombre que se mostró firme hasta el final en su ministerio, fue Pedro. Bueno, fue crucificado de cabeza. Fue a Roma y sabía que iba a ser crucificado. Y en lugar de correr para salvar su vida, él siguió su camino a Roma. Fue entregado Pedro a Satanás. Dios quitó su protección. Y vinieron las pruebas y las dificultades. Pedro, Satanás quiere zarandearte como el trigo. Es decir, te quiere dejar perplejo. Vino y me buscó y me dijo, déjame tratarlo y déjame quitarle lo que él tiene. Y te va a hacer sufrir, Pedro. Te va a clavar una lanza, te va a lastimar con las pruebas. Y la pregunta que surge aquí es, ¿pudo Cristo evitar esto, hermanos, en Pedro? La respuesta es sí. ¿Por qué lo permitió? Porque a Cristo le servía a Pedro que Pedro buscara incondicionalmente al Señor. Pero mire el 32. Pero yo, Pedro, pero yo he rogado por ti. ¿Qué le dice Cristo? No te voy a quitar el que venga la prueba a ti. Pero sí, Pedro, yo he pedido por ti para que no falte ¿qué? Tu fe. Y eso es, hermanos, lo que tenemos en Cristo, la iglesia. Cristo ha pedido por nosotros para que no falte nuestra confianza en creer en las promesas de Dios. Que no falte ese deseo de buscarle, el saber que siempre estaremos buscándole a Él, hermanos. Que no falte nuestro deseo de orar, de congregarnos, que no falte nuestro deseo de servirle. Vendrán las pruebas, te van a zarandear.
En algún momento quizás vas a desistir, pero yo estoy pidiendo por ti que no falte tu fe. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo he orado por ti, Pedro, para que no pierdas tu salvación, dice otra versión. Y me encanta lo que dice al final el texto 32, confirma a tus hermanos. ¿Qué significa eso? En lugar de que te sientas triste, cabizbajo, fortalece a tus hermanos. Es lo que dice el texto. En lugar de que te sientas desanimado, tú tienes que animar a tus hermanos a seguir adelante en las cosas de Dios. En el caso de Pablo se le enseñó a ser humilde. En el caso de Pedro es a depender de Cristo. Y confirma a tus hermanos. Muéstrales tu fe. Tú vas adelante. Con eso vamos a regresar a 1 Timoteo 1:18. La Escritura nos habla que muchos cristianos, o mejor dicho, mucha gente que no es cristiana, que es parte de una congregación, recibe la bendición o el cuidado o la protección porque ese justo Dios lo ve. Y aquí va un mensaje, hermanos, para los padres. Tus hijos aún no son destruidos porque Dios ha visto misericordia en ti, piedad, temor. ¿Te imaginas qué sería de tus hijos si no estuviera el cuidado de Dios en tu hogar? El pecado los destruiría. El pecado los haría añicos. Pero Dios cuida a su pueblo. Y así como cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham le dijo a Dios, si hubiera 5 justos ahí, Señor, ¿tú llegarías a destruir ese lugar? Dios le dice, no, por esos 10 justos mi ira no llegaría ahí. Y por ese justo Dios no ha destruido la iglesia, ni tampoco muchos hogares. Porque se imagina qué sería un hogar sin el cuidado de Dios y a expensas de Satanás. Serían tragedias. No es cotidiano ni es normal que tengamos salud. No es casualidad ni es algo normal el que la familia esté bien. Es un milagro de Dios que la familia esté bien. Es un milagro que tengamos trabajo. Es una gracia de Dios el que los hijos estén bien, porque Dios cuida de nosotros, hermanos. Amén. Concluimos el pasaje de esta predicación. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Dios quiere que tengamos siempre esas dos áreas bien, la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Estos 2 hombres, pastores de la iglesia, naufragaron en la fe, desistieron. Ellos quisieron abandonar, no tenemos mucho contexto de cómo fueron las situaciones, pero el texto dice a quienes entregué, es decir, fueron expulsados de la iglesia y fueron abandonados allá afuera en el pecado. Para que aprendan a qué, hermanos, a no blasfemar. ¿Sabe que leí esto y me di a la tarea de volver a buscar estos 2 nombres en la Biblia y no los encontré? Nunca más se hablan de estos 2 hombres. No se sabe qué pasó con ellos. Pero están aquí como ejemplo, hermanos, de que con Dios mejora las buenas y que Dios cuida a su pueblo y bendice a muchos por los justos que hay buscando al Señor. Que Dios nos ayude y que nos guarde en todas las adversidades.